Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quería hablarles de Funko, pero no necesariamente todavía de, la debacle que está teniendo esta empresa. Estoy pensando en hacer un video más adelante sobre, esta posible pronta quiebra de la empresa, pero teniendo en cuenta eso, tomando eso como contexto, digamos, quería hablar un poco sobre, el elitismo dentro de las figuras de acción y, mucho hablar sobre este tema del hate que se le tiene a la marca Funko y a los Funko Pops en particular, que son el producto estrella de Funko. Eh, Porque creo que justamente en este contexto hay mucha gente que está celebrando esta caída de Funko, esta que se funde la empresa y demás. Y creo que es una marca más de cómo funciona este elitismo dentro de lo que es las figuras de acción y el coleccionismo en general. Funko Pop podemos decir que no son figuras de acción, porque son estatuitas, no tienen articulación. Pero dentro de lo que es la comunidad del coleccionismo, siempre se le ha tirado mucho hate, mucha mala onda, que quiero analizar justamente en este video. Desde ya también primero decirles que, invitarlos a que se suscriban al canal si es que les gusta lo que digo, si es que les gusta este contenido. Los invito también a dejar sus comentarios. Este va a ser un video de mucha opinión personal mía, reflexión, pero también teniendo en cuenta que no conozco y no tengo ningún amigo funjero. Entonces por ahí tal vez muchas de estas opiniones, tal vez ustedes tengan otro punto de vista, otras ideas, y desde ya son bienvenidas siempre y cuando estén expresadas con respeto, ¿no? Porque justamente también este video habla sobre el tema del respeto, ¿no? Sobre cómo podemos tener diferencias entre los coleccionistas, pero tenemos que respetarnos como seres humanos y también como coleccionistas porque estamos todos en el mismo barco y no importa si coleccionamos Hot Toys o Funko Pop, todos estamos teniendo los mismos problemas, ¿no? Así que es un poco de reflexión, análisis y comentario de lo que yo siento al respecto de esto, ¿no? Por ahí yo quería plantear primero una cuestión que tiene que ver con, separar lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Muchas veces se lo critica a Funko Pop, a los Funko Pop específicamente porque son feos, ¿sí? Lo que es la fealdad y la belleza es algo subjetivo, entonces si a alguien le gustan los Funko Pop, podemos hacer una burla, una chanza, pero de la misma manera que esa persona a lo mejor tiene un gusto estético sobre le gustan ciertas películas o ciertas series o cierto equipo de fútbol o ese tipo de cosas, tal vez no estamos de acuerdo en ese gusto, pero eso no quiere decir que esa persona sea un mal coleccionista o sea una mala persona. Simplemente vamos a tener una diferencia de opiniones en una cuestión estética que justamente es donde más se admiten esta cuestión de opiniones, ¿no? Por el otro lado está el objetivo. En el objetivo sí podemos criticar a la marca Funko, por ejemplo, por sacar productos de mala calidad, sacar productos que son carísimos y después tienen poca calidad. Podemos criticarlo sobre su política de exclusivos. Es una empresa que tiene mala reputación porque, justamente muchos comentan que su caída, ¿no? Está un poco condicionada por esta política que tenía de hacer muchos exclusivos y terminar hartando y molestando un poco a sus coleccionistas, ¿no? Porque constantemente estaban sacando ediciones raras y imposibles de conseguir y demás. Podemos criticar a la empresa y eso sería algo objetivo. Entonces también, si vamos a discutir, si vamos a pelearnos, por así decirlo, debatir con un funquero, saber diferenciar esas dos cosas. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero también hay que tener en cuenta que hay cuestiones, opiniones subjetivas y cuestiones que van más lado por lo objetivo, por lo racional, y que tenemos que debatirlo con respeto, ¿no? En este sentido lo que yo planteo es que uno puede, por ejemplo, odiar a la marca, ¿sí? A la marca Funko, de la misma manera que mucha gente odia a Hasbro o a Mattel, o ama a Hasbro o a Mattel. Podemos odiarla o amarla a la marca, pero por ahí odiar a un funkero porque colecciona Funkos es un poco extremo, ¿no? Justamente ahí está donde surge este hate, este elitismo de decir, que vamos a analizar un poquitito más, que es de decir, porque coleccionás Funko no sos coleccionista, sos un mal coleccionista, o sos un coleccionista pobretón, digamos, muchos insultos o cosas así que no están bien, ¿no? Podemos odiar al producto, podemos odiar al Funko Pop, ¿sí? Por su estética, por su calidad, lo que sea, pero odiar a la persona que lo colecciona ya es otra cosa, ¿sí? Si un amigo, un coleccionista, un compañero coleccionista lo colecciona, habla muy mal de nosotros realmente que odiemos o que defenestremos a esa persona por lo que colecciona.
En este sentido yo por ahí también lo pongo en contexto, yo muchas veces he hecho memes burlándome un poco de esta situación, burlándome del funkero, burlándome de la forma en que los coleccionistas en general ven a los funkeros, pero yo lo veo más desde el punto de vista de hacer una broma, una chanza respetuosa, de la misma manera que a lo mejor entre conocidos nos hacemos burlas o algún tipo de chanza cuando pierde el equipo contrario con el que no nos gusta y a lo mejor tu amigo es de ese equipo, algo que va con onda, ¿sí? También hice esos chistes por ahí, esos memes, subiéndome a esta moda, por así decirlo, de pegarle a los funkeros, pero no tomando de algo, no de una manera personal, ¿sí? Sino sumándome o subiéndome a ese estereotipo de la misma manera que a lo mejor hay otros estereotipos sobre los cuales podemos hacer chistes que no sean ofensivos, ¿sí? Para la persona individual, ¿sí? Ya después si alguien se ofende por eso, bueno, ya es algo más personal, pero lo comento porque, bueno, yo también creo que mucha gente ha hecho chistes de funkeros y de funcos, pero al mismo tiempo esa gente también capaz que hasta los colecciona o tiene amigos muy queridos que los coleccionan y es un chiste como cualquier otro que no es un ataque personal. Creo que ahí es algo muy importante, volviendo a hablar del tema del elitismo, de justamente de no caer en esta cuestión de criticar o de denostar al que colecciona Funko porque, bueno, porque colecciona algo que era barato, generalmente era barato, si ahora vamos a ver alguna de estas cuestiones, ¿no? Todos somos coleccionistas y no importa si coleccionamos Funko Pop, si coleccionamos Hot Toys. En ese sentido creo que habla muy bien de muchos coleccionistas que mantienen una unidad y que, a ver, yo me emociono cuando veo la colección, no sé, de latas de alguien o de cualquier otra cosa o de figuras que yo no conozco, no colecciono. Me emociona ver esa pasión y a lo mejor son cosas líneas que ni conozco, de series o de películas que ni sé, pero a mí me gusta esa pasión. Y de la misma manera puede venir un funkero también que tiene su colección y me va a caer bien esa pasión, aunque deteste a los funcos. Una cosa va por un lado y otra cosa va por el otro, ¿no? Y bueno, un poco como digo, armo este video también para hablar un poco de cómo el elitismo se ha cebado un poco, este elitismo de los coleccionables se ha cebado un poco bastante desde hace tiempo con todo lo que es Funko y Funko Pop en especial. Y yendo justamente a esta cuestión de por qué yo siento que se odia a los Funkos y a los funkeros por igual, por así decirlo, aunque son dos cosas diferentes, dos cosas separadas. Bueno, pienso tres causas, y después, como digo, si ustedes están en acuerdo o en desacuerdo con esas causas o quieren agregar alguna o hacer algún comentario, son libres de hacerlo justamente en los comentarios del video. Pero son, creo yo, tres grandes causas que están interrelacionadas sobre por qué durante mucho tiempo, de buena o de mala manera, nos hemos burlado de los funkeros, ¿no? Y de los funcos en general, pero bueno, específicamente yendo más para la burla mala, ¿no? ¿Por qué los odiamos? Porque yo este video lo llamé así, nadie quiere a Funko. Bueno, ¿por qué hay esa separación tan grande, ¿no? Entre los funkeros, por un lado, y el resto de la gente que colecciona, que siempre le estamos tirando o chanzas buenas o ya hate y otra cosa. ¿Por qué está esa separación tan grande? Más allá de que no son figuras de acción, pero bueno, son coleccionables. ¿Por qué nadie quiere a Funko? ¿Sí? ¿Por qué tanta gente los denosta o no los quiere? Así que bueno, son estas tres causas, ¿no? Por un lado yo siento que coleccionar Funko mucha gente lo ve como algo fácil, ¿sí? Y ahí entra un poco este tema del elitismo. Se supone, hay grandes gurúes del coleccionismo que siempre nos quieren meter en la cabeza que coleccionar tiene que ser difícil, te tiene que costar plata, te tiene que costar esfuerzo. Fíjense las palabras que utilizamos: cacería, rescate, ¿sí? Es que como que tendría que ser difícil, ¿no? Tenés que estar horas y horas buscando en internet hasta que se abre, justo aparece un exclusivo en alguna tienda y comprarla, tenés que ir a los tianguis, tenés que ir a las ferias, tenés que ir a los eventos y rebuscar y preguntar y comparar precios. Y muchas veces es así, pero lo que estaría bueno es que fuera mucho más fácil. ¿Quién quiere sufrir coleccionando? Sinceramente, ¿a ustedes no les gustaría, no sería mucho más interesante el coleccionismo si yo fuera un sitio y pumba, lo compro y no tengo que andar peleándome con los bots que me quieren robar esa preventa? ¿No sería mucho más fácil ir a un evento? Está bien, pero que haya mucho de eso y no tener que andar compitiendo a ver por quién llega antes y quién llega después.
Obviamente que tiene mucha mística este tema del rescate, de la búsqueda, de la cacería, porque también le agrega mística a las figuras. Después puedes andar comentando que esa figura te costó un montón conseguirla y demás. Pero idealmente no está bueno que el coleccionismo sea difícil, ¿sí? Que tengamos que andar haciendo tantos rescates, ¿sí? Cacerías y cosas así. Y yo creo que se lo veía muchas veces a los Funkos como un coleccionismo fácil porque estaban en comiquerías, estaban en librerías, en jugueterías, bueno, estaban más accesibles que muchas de las otras colecciones que son famosas o buscadas, ¿no? Entonces mucha gente decía, si querés coleccionar Funko vas a cualquier lado y los comprás. Y eso era una falsa sensación, ¿no? de facilidad, porque Funko, como digo, tenía muchos exclusivos, muchas figuras difíciles de conseguir. No era tan fácil, yo por lo que veo en videos y bueno, he escuchado desde hace tiempo, no es que todos los Funkos eran fáciles de conseguir, había algunos que eran muy jodidos y entonces bueno, ellos también tenían problemas con los scalpers y con todas estas situaciones, no era tan fácil si uno quería completar, por ejemplo, figuras de una película o lo que sea. Entonces ahí yo creo que esa es una de las primeras causas. Otra de las causas era que muchas veces al funkero no se lo consideraba como un coleccionista y por lo tanto al estar afuera del grupo, por así decirlo, era más fácil quitarle piedras, ¿no? Sobre todo, bueno, cosas, insultos o ese tipo de denostaciones, ¿no? Se lo veía como un coleccionismo light, ¿sí? Por esta cuestión de que creo que mucha gente que colecciona Funko tampoco se consideran coleccionistas, son personas, es un coleccionismo casual, gente que de repente cada tanto quería tener algo vistoso en su escritorio, ¿sí? o en su biblioteca y que cada tanto compraba uno o se los regalaban porque sabían que le gustaba ese formato. Gente que quería tener algo colorido, llamativo por ahí dando vuelta y bueno, le gustaba cierto personaje determinado y bueno, cada tanto compraba, ¿sí? Pero de nuevo, digamos, no hay una regla de decir, bueno, si esta persona compra, si vos compras 3 figuras al año sos coleccionista, pero si compras 2 ya no sos coleccionista, ¿no? Está esta cuestión de elitismo, de también muchas veces pensar que es coleccionista el que compra mucho, constantemente, el que se compra 3, 4 figuras por mes, el que compra cosas caras, ¿sí? O que se gasta un porcentaje importante de su sueldo en coleccionar. Y no es necesario hacer eso. Como digo, yo conozco gente que colecciona latas, que bueno, justamente se compran la bebida, la vacían y ya tienen la lata, ¿no? Ni siquiera es andar intercambiando, comprando la lata vacía muchas veces, ¿no? O ese tipo de cosas. Sos coleccionista aunque lo que colecciones sea barato y aunque compres muy de vez en cuando. A lo mejor no te considerás coleccionista y no te pones dentro de ese grupo, pero mereces el mismo respeto del resto de los coleccionistas que a lo mejor sí están comprando mucho todos los meses. Y ahí, como digo, creo que entraba también este elitismo de verlo como un coleccionismo light, como un coleccionismo casual, poco comprometido y por lo tanto no era tan importante esta persona y los habilitaba a estos haters, a estos elitistas a, bueno, denostarlos y decirles malas cosas. Y finalmente la tercera causa por la cual a mí me parece que se odiaba y se odia mucho a los Funkos y a los funkeros es el tema de la disponibilidad y la accesibilidad que había, ¿sí? Funko Pop tenía algo muy particular en el sentido de que había comprado licencias de absolutamente todo, ¿sí? Entonces vos tenías películas y series, pero tenías versiones de cómic, tenías figuras de cantantes, de actores, de actrices, bueno, tenías un montonazo de cosas que nunca iba a haber figuras de acción o esculturas de ciertos personajes o de ciertas personas reales. O a lo mejor existen, pero son muy raros, casos muy raros. Entonces, si alguien quería coleccionar, tener figuras de ciertos cantantes o actores o actrices o personalidades importantes de la cultura o de la humanidad, de la historia de la humanidad, tenía esa posibilidad en Funko Pop, ¿no? A lo mejor no era el formato mejor, pero bueno, podía acceder a eso, ¿no? Entonces esa disponibilidad de comprar cualquier cosa y a precios relativamente sencillos, salvo casos específicos, creo yo que también generaba envidia, ¿sí? Porque estas figuras se las podía comprar en casi cualquier parte, era muy fácil picotear, ¿sí? Decir,
A lo mejor era difícil completar, no sé, todos los personajes de una película o de una serie porque había exclusivos y figuras raras dentro de esa mini colección, pero cualquiera se podía meter a coleccionar Funko Pop. Y a los elitistas eso no les gusta, a los elitistas quieren que sea difícil coleccionar, quieren que sea difícil acceder a las figuras, para después poder decir, miren todo lo que yo tengo, miren todo lo que yo conseguí. Y entonces los funkeros muchas veces tenían, sin mucho esfuerzo, un montonazo de personajes, un montonazo de cajas, que entraban en cualquier biblioteca, que podían cubrir una pared de manera bastante vistosa. Y eso yo creo que generaba mucha envidia de mucha gente que a lo mejor tenía 1 o 2 Hot Toys para el año y quería, por ahí no podía presumir de la cantidad, ¿sí? Porque bueno, justamente son muy caros y no tenés lugar donde ponerlos y demás, ¿no? Entonces le generaba esa cuestión de envidia, ¿no? Y de querer denostarlos porque, bueno, tenían esa cuestión, ¿no? Como parecía que le estaban compitiendo, ¿no? Y que era relativamente fácil competir de esa manera. Entonces yo creo que esa era un poco la tercera causa por la cual había tanto hate. Habiendo hablado de este tema, bueno, que lo voy cerrando acá el video, me parece interesante también pensar en qué va a pasar con toda esa bola de hate, justamente, y de elitismo, que estaba enfocado durante décadas prácticamente a todo lo que hacía Funko y específicamente a los Funko Pops, ¿sí? Como digo, mucha gente estaba siempre haciendo chistes buenos o malos al respecto, y ahora que pareciera ser que la empresa va a desaparecer, me pregunto yo hacia dónde va a ir ese hate. ¿A quién le vamos a hacer esas burlas buenas, o esas burlas malas, o esos chistes buenos? ¿A quién se los haríamos ahora? Porque realmente Funko Pop como que acumuló todo eso por estas cuestiones que yo digo, sus bajos costos y demás, porque eran feos para la mayoría de los coleccionistas. Mucha gente opinaba que eran feos. Por eso digo, había razones objetivas y subjetivas para odiar la marca y para odiar el producto. ¿A dónde va a ir todo eso, no? Es una cosa que a mí me interesaría saber a qué marca va a ir o a qué línea va a ir, porque es como que no hay nada más, me parece a mí, dando vuelta que esté a ese nivel. Pero bueno, a mí en lo personal me da pena que desaparezca la marca porque son gente que van a echar, o sea, al desaparecer una marca echan un montón de gente, desaparece la posibilidad de generar productos mejores también. A lo mejor el día de mañana podrían haber discontinuado los Funko Pop, pero haber pasado a hacer otras cosas de mejor calidad con otro formato que a lo mejor eran mejores. Bueno, desaparecen un montón de realidades y de posibilidades que no está bueno que suceda, pero bueno, eso es futurología, es ver un poco qué es lo que va a pasar en los próximos meses. En la medida de lo posible quiero armar un video al respecto sobre la situación general de Funko, pero bueno, vamos a ver si puedo más adelante. De todas maneras, yo voy cerrando ya este video, les mando un abrazo muy grande y bueno, como digo, espero sus opiniones, sus comentarios para debatirlos un poquitito más. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.